Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo una entrevista hecha por Blue Radio Colombia a María Corina Machado, afirmando que ella se encuentra en Venezuela y también trae otras noticias para todos los venezolanos. Escuchemos pues a María Corina Machado. María Corina, bienvenida a Blue Radio en Colombia. Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y empiezo diciéndoles que hoy es 22 de octubre. Hoy se cumple un año de las primarias. Las primarias fueron el evento cívico que le dio cauce, que abrieron las puertas a toda la fuerza ciudadana que nos llevó hasta el 28 de julio, en el cual hubo la victoria más grande en la historia de Venezuela, en un proceso electoral y además frente a una tiranía, con las reglas abusivas, inconstitucionales, atropellantes del régimen. Logramos una victoria en que unió a toda Venezuela, porque si bien los resultados fueron 70-30, sabemos que no dejaron votar a los millones que están afuera, a los muchachos que cumplieron 18 años, todas las trampas que hicieron. En una elección mínimamente competitiva, esto termina 90-10. Es decir, lo que ocurrió ha sido un hito que ha cambiado antes y después la historia de Venezuela y que demostró el descalabro del chavismo como movimiento político y como plataforma de control social. Efectivamente, Maduro, cuando se vio descubierto y desnudo, recurrió a la violencia absoluta, recurrió a trincherarse en el alto mando militar y a poner en práctica lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado prácticas de terrorismo de Estado, que la misión de determinación de los derechos de las Naciones Unidas ha calificado como crímenes de lesa humanidad. Efectivamente hay niños, como usted dice, detenidos, jóvenes que han sido acusados de terrorismo, que han sido torturados porque estaban protestando o porque estaban pasando por allí o porque los interceptaron y encontraron una imagen alusiva a nuestro movimiento en su celular o en sus redes sociales. Esto es algo desgarrador, estos son crímenes que nunca antes habían ocurrido en Venezuela. Y este es el momento de que el mundo tiene que actuar, y en particular Colombia, porque no habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela un sistema no solamente dictatorial, tiránico, sino criminal, que ha convertido nuestro territorio en el santuario de todos estos grupos que desestabilizan Venezuela, desestabilizan Colombia y desestabilizan la región. María Corina, de eso quisiera preguntarle de la posición del presidente Petro o inclusive de Lula. ¿No es verdad que han estado moviendo, intentando alguna cosa con unas declaraciones? No han reconocido el triunfo de la oposición, pero tampoco han reconocido a Maduro, y eso podría querer decir mucho. Y están esperando que de aquí a enero, cuando arranca en teoría el nuevo mandato presidencial allí en Venezuela, pase algo. ¿Qué espera usted, María Corina, hoy, en este momento, la oposición del presidente Petro? Con cierto realismo político, digamos. No, claro, absolutamente, pero es que aquí no hay más nada que esperar. Aquí ya han pasado 3 meses. Es absurdo seguir pidiéndole al régimen que entregue unas actas que no va a entregar por parte de ellos. Pero además las actas las tenemos nosotros, que son ejemplares originales y que ya el mundo las conoce, no solamente porque las digitalizamos, sino porque además estuvieron en la OEA. Entonces, aquí hay que entender que ese periodo se cerró y que yo puedo comprender la posición del presidente Lula y del presidente Petro en el sentido de tratar de mantener una cierta neutralidad a los efectos de mantener una interlocución con el régimen, pero es que ni siquiera les han atendido el teléfono. Entonces, aquí, el punto aquí es que Maduro no va a sentarse a negociar nada hasta que el costo de permanecer en el poder sea más alto que el costo de irse del poder. Y eso es algo que la comunidad internacional tiene que asumirlo como una responsabilidad suya también. Los venezolanos hemos hecho todo lo que nos corresponde, arriesgando la vida, la familia, el patrimonio, los hogares, todo. Todas las personas que estuvimos involucradas en posiciones de responsabilidad en el proceso electoral estamos o exiliados, o escondidos, o asilados, o presos. Esa es la realidad.
Y esto es un momento en el cual hay que hacerle entender a Maduro que estas violaciones van a tener un costo. Usted me dice, todos los venezolanos, que ustedes, y tiene toda la razón, ustedes han hecho todo lo que les correspondía, que es finalmente lograron un candidato único, se unieron, ganaron las elecciones y se las robaron. ¿Usted dónde se encuentra en este momento? Porque usted utiliza el plural y me dice estamos asilados o exiliados, estamos por fuera. Eso había dicho Maduro, que usted salió huyendo de Venezuela y lo había dicho a modo de y dije o escondidos. Yo estoy en pero Venezuela. hagamos esa claridad. ¿Usted está en este momento en Venezuela? Claro, yo estoy en Venezuela. Los venezolanos lo saben. ¿De dónde sacó Maduro que usted se iba a volar o esta fue la expresión que él utilizó, que usted se había ido de Venezuela, que usted huyó, que fue la palabra que él utilizó? Yo no entiendo la sorpresa cuando sabemos que este es un individuo que solo miente, que solo acusa, que solo daña. Lo importante es que ya nadie le cree. Nadie le cree, nada de lo que dice. Acusa a los muchachos, persigue periodistas. Nosotros, que lo acaba de decir María Corina Machado aquí, ya hicimos lo que correspondía, quedan las tareas de los vecinos, pues el principal vecino somos nosotros, ¿no es verdad? ¿Cuál es la tarea que usted esperaría de Colombia hoy, María Corina? Bueno, en primer lugar, Maduro ha sentido que puede hacer cualquier cosa para perseguir, dañar, torturar a los venezolanos y que no habrá ninguna consecuencia. Que puede apresar niños, que pueden incluso dañarlos físicamente. Hay denuncias de que estos muchachos, por sus propias madres, lo han dicho con enorme valentía, les dieron choques eléctricos, les quemaron el pecho, les cayeron a golpes. No pasa nada. Maduro siente que no pasa nada, que puede silenciar a todos los periodistas, obligarlos a irse del país y no pasa nada. Detener más de 2.000 personas, el mayor número de presos políticos en toda la historia en estos 25 años, más que todos los años previos, y no pasa nada. Y sí tiene que pasar. Y quienes hoy tienen mecanismos de interlocución con el régimen tienen que hacer claro que el costo de la represión es elevado y que quienes han cometido estos atropellos contra los derechos humanos serán responsables por la justicia internacional por sus consecuencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano, tiene una enorme importancia para Colombia. Lo sabemos. Y ha afirmado lo que nunca había hecho desde las dictaduras militares del siglo pasado. Es decir, que en Venezuela se están cometiendo prácticas de terrorismo de Estado. Frente a esto no se puede callar. La indiferencia es complicidad. ¿Usted habla con alguien del gobierno colombiano sobre este tema, sobre lo que usted llama las tareas pendientes de los vecinos? Desde luego que hemos tenido comunicaciones con funcionarios del gobierno colombiano, como de todos los demás gobiernos de la región, de Europa, permanentemente. Yo creo que hay plena conciencia lo que significa dentro del gobierno colombiano, lo que significan los dos desenlaces. ¿Me puede si Maduro contar prolonga... con quién habla del gobierno colombiano? Yo creo que si ellos no lo han hecho público, les corresponde a ellos, y es la práctica que yo tengo con todos mis interlocutores alrededor del mundo, ¿no? Y esto nos permite tener una conversación fluida y de confianza. Vale, acepto pues que eso hay unos back channels, que hay unos canales, supongo con quiénes son las conversaciones, pero está pasando algo hoy 22 de octubre, María Corina, para suponer que antes de que llegue el mes de enero, cuando debe asumir el nuevo presidente, a ver si Maduro se queda o si Maduro se va, ¿está pasando algo que nos haga pensar en que hay una esperanza? Absolutamente, porque pensemos qué es lo que le queda a Maduro, qué es lo único que le queda a Maduro frente al descalabro que sufrió el 28 de julio, que demostró, como decía antes, que el chavismo como movimiento político desapareció y que como plataforma de control social ya no existe.
Entonces, ¿qué le queda a Maduro cuando tiene 90% de un país unido en su contra, pero además a favor de los valores de transición, de transformación, de decencia, de libertad que nosotros representamos? A Maduro le queda un brazo represor armado, que son sectores de las Fuerzas Armadas, policías y grupos paramilitares, un brazo represor judicial y un pilar de financiamiento criminal por parte de actividades ilícitas del narcotráfico, del contrabando minero, y además que a cambio de ocupar el territorio venezolano por parte de estos grupos. Eso es lo que le queda a Maduro. Y esas son las estructuras que hay que debilitar. Y sobre ellas estamos trabajando. Mis amigos, muchas gracias por ver este video. Les pido por favor que se suscriban, me den un me gusta para seguir subiendo de este contenido. Muchas gracias.